Una reconocida empresaria visitó un asilo para hacer una donación, pero terminó congelándose al encontrar allí a su padre, un hombre que le habían dicho que había muerto hacía más de 40 años. Y lo que él murmuró al verla cambió para siempre la historia que ella creía conocer. Todo comenzó en una mañana pesada de lunes, cuando Elena Navarro, directora de uno de los grupos logísticos más influyentes del país, decidió visitar discretamente el Hogar San Gabriel. No era un gesto publicitario, tampoco un evento social. Era solo un impulso silencioso que había nacido en medio de un artículo sobre el abandono de ancianos y que la había acompañado toda la madrugada como una pequeña espina en la conciencia. Elena siempre había sido una mujer práctica, acostumbrada a resolver crisis internacionales antes de terminar su primera taza de café. Sin embargo, esa mañana sentía que algo la empujaba hacia un lugar que no conseguía explicar. Dejó su camioneta en la calle de tierra, respiró el aire tibio que subía del asfalto viejo y cruzó el portón oxidado sin avisar. El asilo tenía paredes descascaradas, pasillos silenciosos y un olor desigual entre humedad, desinfectante y sopa recién servida. Era un espacio sencillo, pero había algo en ese ambiente, algo entre triste y sagrado, que la obligó a caminar más despacio. La directora del hogar se acercó agradecida, creyendo que Elena venía apenas a entregar la donación prometida. Pero la empresaria no estaba interesada en fotos ni en apariciones públicas. Pidió que la dejaran caminar sola por los corredores, observar, sentir el lugar. Era extraño. Cuanto más avanzaba, más intensa era la sensación de que estaba entrando en una historia que no era suya, o que, de algún modo inexplicable, sí lo era. Sus pasos resonaban en el piso antiguo, y cada cuarto que pasaba parecía encender un recuerdo que ella ni siquiera sabía que existía. Fue al llegar a un salón pequeño, junto a una ventana empañada por la condensación, cuando la vida de Elena se fracturó en un antes y un después. Allí, sentado en una silla de ruedas, mirando hacia ninguna parte, estaba un anciano de cabello blanco y barba fina, con las manos entrelazadas sobre una manta beige. Algo en él, algo en el contorno del rostro, en la forma del mentón, en un gesto imperceptible de cansancio, le golpeó el pecho con una fuerza difícil de nombrar. No era reconocimiento, era un impacto visceral, como si el cuerpo hubiera recordado algo que la mente todavía ignoraba. Elena se acercó despacio, sin entender por qué el corazón le latía como si estuviera a punto de enfrentar una verdad antigua. Cuando quedó frente a él, el anciano levantó el rostro con lentitud, como quien despierta de un sueño profundo. Sus ojos, aunque turbios, buscaron los de ella con una urgencia muda. Y entonces ocurrió. Los labios del hombre se movieron apenas, dejando escapar un murmullo frágil, un hilo de voz casi roto por décadas de silencio. Fue solo una palabra que la hirió y la iluminó al mismo tiempo. «Mi niña». Elena retrocedió un paso, sintiendo que el mundo giraba más rápido que su respiración. «Mi niña» era exactamente como su madre describía que su padre la llamaba cuando era un bebé, antes del supuesto accidente que, según su tía, lo había matado. Un nombre que Elena nunca había escuchado de nadie más y que, aún así, reconoció en el mismo instante en que lo oyó. No era un error, no era coincidencia. Era un lazo arrancado del pasado que acababa de volver a latir. La empresaria quedó paralizada. Todas las certezas construidas durante décadas, aquellas que le decían que su padre había muerto joven, que nunca había podido cargarla en brazos, que no quedaba nada de él más que una foto antigua, se rompieron como vidrio fino. La verdad comenzaba allí, en ese salón simple, en la mirada perdida de aquel hombre que, contra todas las explicaciones posibles, acababa de llamar a Elena por el apelativo que solo un padre conocería. Y en ese instante, ella comprendió. Aquello no era una visita de caridad. Era el inicio de una revelación que nadie estaba preparado para impedir. Elena quedó de pie, rígida, con las manos frías y el corazón desordenado, observando al anciano como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. No sabía cuánto tiempo había pasado, segundos, tal vez minutos,
pero sentía que la vida se había detenido justo en el punto donde el pasado exigía ser revelado. El anciano mantuvo la mirada fija en ella, y en esa mirada había una mezcla desconcertante de reconocimiento y fragilidad, como si hubiera esperado ese encuentro durante toda una vida que nadie se había preocupado por recordar. La directora del asilo se acercó sin entender la escena. Elena apenas escuchaba su voz distante, explicando que don Esteban era un residente antiguo, sin visitas, sin documentos claros, sin historia. Para el mundo, él no era nadie. Para Elena, en ese instante, ya lo era todo. Las palabras de la directora llegaban quebradas, como si pasaran por un filtro de agua y sal, pero una frase consiguió atravesar su confusión. Llegó aquí sin memoria estable. A veces recuerda nombres, pero no sabemos si son reales. La empresaria sintió un dolor profundo en el pecho, como si alguien presionara una herida que ella nunca supo que tenía. Su infancia había sido construida sobre una ausencia explicada por su tía Ramona, con una seguridad que, ahora, comenzaba a parecer demasiado artificial. Según la versión que escuchó durante toda su vida, su padre había muerto en un accidente de auto cuando ella tenía apenas unos meses de edad. No había cuerpo. No había registros más allá de un certificado frío. La tía insistía en que hablar del tema solo traería sufrimiento. Su madre, emocionalmente frágil después de la tragedia, aceptó el silencio como forma de protección. Pero ahora, en aquella sala sencilla, ese hombre llamándola por un apelativo íntimo desmontaba cada pieza de la narrativa oficial. Mi niña. Elena respiró hondo, intentando recuperar la firmeza que la había convertido en una de las empresarias más temidas del sector logístico. Pero no había lentes oscuros, reunión de consejo ni discurso calculado que pudiera protegerla de lo que estaba emergiendo. Era una verdad cruda, viva, y estaba a centímetros de distancia. Decidió observar al anciano con la misma mirada analítica con la que detectaba fraudes en contratos. Los detalles que antes parecerían comunes, ahora empezaban a conversar con su memoria. La forma de la frente, la curva suave de la nariz, la manera en que las manos temblaban, no por miedo, sino por un esfuerzo antiguo por demostrar algo que nunca le permitieron demostrar. Allí, escondido bajo décadas de olvido, estaba el rasgo inconfundible del hombre que ella solo conocía por una fotografía desvaída, guardada en una caja de madera que su madre mantenía bajo llave. Elena se sentó a su lado no por impulso, sino por necesidad. Necesitaba verlo más de cerca. Necesitaba permitir que su cuerpo confirmara lo que su mente aún se negaba a aceptar. A cada segundo, una sensación crecía como una marea lenta e inevitable. No era lástima, no era confusión, era reconocimiento, un reconocimiento profundo, como el olor de un lugar visitado en la infancia o el toque de alguien que marcó el inicio de la vida. Cuando percibió que estaba a punto de desmoronarse, se levantó rápido. Necesitaba aire, necesitaba espacio. La directora, medio perdida, intentó explicar que don Esteban había llegado al asilo años atrás, traído por una persona que se negó a dejar información completa. Contó que los archivos eran escasos, parte destruida por una inundación y parte entregada sin identificación clara. Era un caso antiguo, casi imposible de rastrear. Elena escuchó solo lo suficiente para sentir la primera chispa de determinación encenderse dentro de ella. La empresaria fuerte, acostumbrada a abrir caminos donde nadie veía salida, comenzaba a despertar de su shock. Porque si ese hombre era realmente su padre, y todo dentro de ella gritaba que sí, entonces alguien había mentido deliberadamente durante décadas. Alguien se había beneficiado de su desaparición. Alguien había decidido borrar a un hombre de su propia familia. Y Elena Navarro, que nunca permitía que un adversario escapara sin respuestas, sabía que ese era apenas el comienzo. No dejaría ese crimen enterrado. No permitiría que ese pasado quedara en el olvido. Arrancaría la verdad, le doliera a quien le doliera. Porque, en ese instante, una certeza la atravesó como una hoja afilada. Su padre no estaba muerto.
Alguien lo había matado dentro de la historia para obligarla a creer en esa mentira. Y ella descubriría quién. Elena salió del salón con una mezcla de vértigo y lucidez que jamás había experimentado. Caminó por el pasillo como si todo el asilo se hubiera transformado en un laberinto lleno de sombras que exigían ser descifradas. El aire tibio del corredor no lograba aliviar el peso en su pecho. Era como si todas las respuestas que había buscado durante su vida estuvieran escondidas allí, al alcance de la mano, pero protegidas por un velo espeso de silencio. La sensación inicial de shock comenzaba a dar lugar a algo aún más poderoso, la convicción de que no podía ignorar lo que acababa de ocurrir, aunque doliera, aunque fuera peligroso, aunque significara enfrentarse a personas de su propia familia. Antes de abandonar el edificio, se acercó a la directora y pidió acceso a los registros antiguos, a los libros de ingreso, a las fichas viejas, a cualquier cosa que pudiera explicar cómo ese hombre había terminado allí. La directora, acostumbrada a la indiferencia de la mayoría de las visitas, se sorprendió ante la firmeza de aquella mujer elegante y decidida. Le entregó una caja con carpetas desorganizadas, advirtiendo que la mayor parte de los documentos más antiguos estaba incompleta. Elena no se sorprendió. Las historias sucias rara vez dejan rastros limpios. Llevó la caja a una mesa improvisada en la pequeña sala administrativa. El olor a papel húmedo y tinta vieja se mezclaba con el murmullo distante de los ancianos conversando en voz baja. La empresaria abrió la primera carpeta con cautela, encontrando apenas un formulario rasgado con el nombre Esteban, escrito de manera dudosa, como si alguien lo hubiera llenado a toda prisa. No había apellido, no había dirección, solo una fecha de ingreso y una firma que parecía forzada, temblorosa, casi ilegible. Elena frunció el ceño. Eso no era descuido, era intención. Siguió buscando. La segunda carpeta contenía informes médicos que mencionaban pérdida parcial de memoria, confusión temporal y periodos de lucidez. La observación que la hizo contener la respiración decía que, en determinados momentos, el anciano repetía nombres femeninos y masculinos, como si buscara a alguien que nunca llegaba. No había notas sobre intentos de contactar familiares, lo cual era insólito. En casos así, era obligatorio intentar localizar parientes. La empresaria reconoció un patrón que había visto muchas veces en el mundo corporativo. Cuando alguien quiere hacer desaparecer a una persona, no necesita ocultarla del todo. Basta con dejarla a la vista, pero sin conexiones, sin rastros, sin vínculos. Así se borra una vida sin cometer un crimen visible. La tercera carpeta, aún más antigua, contenía una hoja suelta con una información que hizo que el estómago de Elena se contrajera. Había un campo que decía responsable del ingreso, seguido de una firma diferente a las otras. Y aunque estaba temblorosa y casi irreconocible, tenía una semejanza que la hizo sentir un golpe seco en el pecho. La caligrafía era extremadamente parecida a la de su tía Ramona. Durante unos segundos, Elena no pudo respirar bien. Su mente negaba, pero sus ojos confirmaban. La mujer que la crió, la misma que la sostuvo tras la muerte de su madre, la misma que repitió incontables veces que hablar del pasado solo traía dolor, podía haber sido la responsable de abandonar a su padre y borrar su existencia de la historia oficial. Era una sospecha pesada, amarga, cruel, pero tenía demasiado sentido. La empresaria apoyó los codos sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar el torbellino que se formaba dentro de ella. Siempre había considerado extraña la insistencia de su tía en controlar todo lo relacionado con su padre. Siempre le pareció exagerada la forma en que Ramona evitaba cualquier conversación sobre la familia, cambiando de tema con brusquedad. Pensaba que era solo sensibilidad. Ahora entendía que podía haber sido miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. ¿Y si la tía no era solo una testigo? ¿Y si se había beneficiado de la ausencia del padre? ¿Y si había patrimonio involucrado? ¿Empresas? ¿Tierras? ¿Dinero? Elena enderezó la espalda. Sabía perfectamente cómo funcionaban los juegos de poder. Sabía cuándo una historia necesitaba ser excavada
Y, sobre todo, sabía reconocer cuando estaba frente a una mentira construida durante años. Guardó los documentos nuevamente en la caja, respiró hondo y tomó la decisión que cambiaría todo de allí en adelante. No descansaría hasta reconstruir cada pieza faltante de la historia de su padre. No importaba a quién tuviera que enfrentar, porque ahora no se trataba solo de él, se trataba también de ella. Elena salió del asilo llevando consigo la caja de documentos como quien transporta una bomba a punto de explotar. El sol de la tarde, fuerte y dorado, parecía iluminar con crueldad las dudas que pesaban sobre sus hombros. Se sentó dentro de la camioneta, apoyó la frente en el volante y respiró hondo. La empresaria determinada que comandaba reuniones internacionales seguía intacta por fuera, pero por dentro se formaba una tormenta que ninguna estrategia corporativa podría contener. La primera decisión fue obvia y urgente: confirmar si la tía Ramona tenía alguna relación directa con la firma sospechosa. Elena no podía acusar sin pruebas, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Y, sobre todo, necesitaba respuestas que solo podían venir de una fuente confiable. No era momento de actuar por impulsos emocionales. Era momento de investigar cómo investigaría un desvío millonario en su empresa. Antes de poner el motor en marcha, tomó el teléfono y accedió a su banco personal de contactos: abogados, especialistas forenses, consultores privados. Necesitaba a alguien capaz de analizar caligrafía, fechas, irregularidades. No confiaría en cualquier profesional, confiaría en los mejores. Y, apenas seleccionó el nombre que sabía que no fallaría, ordenó a su asistente digitalizar todos los papeles y enviarlos al perito elegido. No era solo un pedido, era el inicio formal de una investigación. Con cada medida tomada, una parte de Elena sentía que finalmente recuperaba el control. Pero otra parte, la más sensible, la más silenciosa, solo podía pensar en la mirada de aquel hombre en el asilo, la manera en que la reconoció, la voz áspera murmurando: «Mi niña», el recuerdo que ella nunca vivió, pero que su cuerpo insistía en reconocer. Condujo hasta su penthouse con una extraña sensación de que, al abrir la puerta de su casa, toda la mentira podría revelarse de una vez, pero la realidad era más lenta, más cruel. La sala impecable, decorada con tonos sobrios y piezas elegidas en viajes internacionales, parecía no pertenecer ya a la misma persona que había salido esa mañana. Elena caminó hacia la estantería, abrió la puerta de vidrio y sacó un pequeño cofre metálico donde guardaba documentos personales y recuerdos familiares. Allí estaba la fotografía antigua de su padre, la única que tenía. Desgastada en los bordes, tomada cuando él tenía poco más de 30 años. Un hombre de mirada viva, sonrisa discreta, postura firme. Al acercar la imagen a su rostro, Elena percibió detalles que antes jamás había notado. La misma forma del maxilar del anciano del asilo, la misma línea de la ceja, el mismo hundimiento suave en el mentón. El impacto emocional volvió como un golpe silencioso. La fotografía, que durante décadas fue solo un símbolo distante, ahora era casi una prueba material. Y aunque su mente intentara negarlo, su corazón ya había tomado una decisión. Aquel hombre en San Gabriel era su padre. Cerró los ojos unos segundos, permitiéndose sentir el dolor de 40 años comprimidos en un solo instante. Dolor por la madre que vivió con una verdad incompleta. Dolor por su propia infancia moldeada por historias que quizá nunca fueron reales. Dolor por un hombre que no desapareció por destino, sino por intención humana. Cuando por fin respiró profundo, volvió a abrir el cofre y sacó una caja más pequeña, la caja donde su madre guardaba cartas antiguas, papeles religiosos, pequeñas memorias sentimentales. Entre ellas había un sobre amarillento con el nombre Esteban, escrito a mano. La caligrafía era suave, femenina, pertenecía a su madre. Era una carta nunca enviada. Elena la abrió con cuidado. El papel, frágil por el tiempo, temblaba entre sus dedos. El contenido comenzó a revelar fragmentos de una historia que nadie tuvo el valor de terminar. Menciones a miedo, a secretos,
a decisiones impuestas por la familia, a algo que su madre describía como una sombra que se acerca. Cada línea aumentaba la sospecha. Alguien de su propia familia intervino en el destino de Esteban. Alguien decidió borrarlo de sus vidas. Elena cerró la carta lentamente, como quien sella una promesa. La investigación ya no era una opción, era una obligación. Y, en ese instante, comprendió que la mayor batalla de su vida empresarial no estaba en el mercado competitivo, sino en la historia que habían intentado ocultarle. Y estaba lista para enfrentarla. Elena permaneció largos minutos sentada en el suelo de la sala, con la carta de su madre apoyada sobre las piernas, como si aquel frágil pedazo de papel fuera un corazón aún palpitante. Las palabras escritas allí traían una mezcla de ternura y desesperación. Había miedo entre las líneas, un silencio pesado en los espacios en blanco y un aviso velado que parecía atravesar el tiempo para alcanzarla. Algo terrible le había sucedido a Esteban, algo planificado, no accidental. Cuando recostó la cabeza en el sofá y cerró los ojos, imágenes desconectadas comenzaron a surgir como fragmentos de una memoria que nunca vivió. Su madre llorando por las noches, su tía entrando al cuarto y pidiéndole que regresara a la cama, susurros apagados, la palabra peligro repetida con insistencia. Elena nunca había dado importancia a esos destellos infantiles. Parecían solo ecos lejanos de recuerdos mal formados. Ahora, todo adquiría un nuevo significado. Su infancia no solo había sido triste, había sido cuidadosamente manipulada. Con la mente ardiendo, se levantó y empezó a organizar todo sobre la mesa de la sala. La carta de su madre, la fotografía antigua de su padre, las fichas incompletas del asilo, la posible firma de la tía Ramona. Formó un mapa improvisado con las piezas de la historia, como siempre hacía en grandes operaciones empresariales, cuando investigaba sabotajes internos o fraudes en contratos multilaterales. Aquella práctica le daba una extraña sensación de familiaridad, como si analizar su propio pasado fuera solo otro proceso estratégico. Y fue en ese momento cuando el celular vibró. Era el mensaje del perito forense que había recibido las digitalizaciones. Un breve informe preliminar, directo y objetivo, señalaba que la firma encontrada en la ficha de admisión del anciano tenía, efectivamente, similitudes significativas con la caligrafía de la tía Ramona. No era una confirmación definitiva, pero sí lo bastante fuerte para encender todas las alarmas. Elena sintió el suelo moverse bajo sus pies. La sombra que su madre mencionaba en la carta empezaba a tomar forma. La mujer que la crió, que ocupó el papel de guardiana durante toda su vida, podía ser precisamente la persona que había destruido su familia desde el principio. Era un golpe emocional difícil de soportar, pero sabía que necesitaba mantener la lucidez. Tomó la caja de documentos del asilo una vez más y revisó cada detalle a la luz de la nueva información. Había fechas que no coincidían, anotaciones contradictorias, lagunas intencionales. Todo parecía haber sido montado no solo para ocultar el ingreso del anciano al asilo, sino para esconder también su verdadera identidad. Era como si alguien hubiera planeado dejarlo vivo, pero inaccesible, guardado, aislado, silenciado. La pregunta que ardía ahora era, ¿por qué? Elena sabía que, cuando alguien desaparece en los registros pero continúa vivo, existe un motivo que generalmente involucra dinero, poder o secretos capaces de derrumbar una estructura completa. Su padre, según las escasas referencias que su madre había dejado, era un hombre justo, de principios firmes, que se había involucrado en algo delicado poco antes de desaparecer. Tal vez había descubierto algo que no debía. Tal vez había amenazado a la persona equivocada. Tal vez se había convertido en un obstáculo. La empresaria respiró profundo, intentando mantenerse en pie. Las piezas comenzaban a alinearse, pero había algo aún mayor, aún oculto, que intuía, pero no lograba alcanzar. Una sensación incómoda, como si alguien la observara a distancia. Nunca había sido una mujer paranoica, pero a esas alturas la intuición ya no podía ignorarse. Mientras organizaba los documentos para enviarlos a su abogado personal, escuchó un sonido discreto junto a la ventana. Un automóvil desacelerando en la calle.
Caminó despacio hasta la cortina y miró sin dejarse ver. Un vehículo negro, con vidrios polarizados, se estacionó a pocos metros de su edificio. No era común en aquella zona residencial, y nadie salió de él. Un escalofrío le recorrió la columna. Era como si el pasado, finalmente perturbado, comenzara a reaccionar. El reloj marcaba poco después de las 8 de la noche cuando tomó su última decisión del día. Una decisión movida no por impulso, sino por instinto de supervivencia. No enfrentaría esa historia sola. Mañana buscaría a alguien de absoluta confianza, alguien fuera del círculo familiar, alguien capaz de abrir puertas que ella ni siquiera sabía que existían, porque la verdad estaba más cerca que nunca, y precisamente por eso el peligro también lo estaba. La noche avanzó lentamente, como si cada minuto fuera arrastrado por una fuerza antigua que insistía en mantenerla despierta. Elena durmió poco, con la mente llena de imágenes superpuestas. La mirada perdida de su padre en el asilo, la firma temblorosa que recordaba a la de la tía Ramona, el automóvil negro estacionado bajo su ventana. Cuando se levantó, el sol apenas había despuntado, pero el peso del día ya estaba sobre sus hombros. Sabía que, de ahora en adelante, nada sería sencillo. Preparó café mientras revisaba mentalmente todo lo que necesitaba hacer. La primera acción era clara: rastrear los orígenes de su padre, encontrar cualquier cosa que pudiera confirmar su identidad sin depender de registros falsificados. Y eso significaba localizar a personas que convivieron con Esteban antes de su desaparición. Personas que quizá ya no estuvieran vivas, o que no quisieran hablar. Se sentó frente al ordenador y abrió su archivo personal con los escasos datos que su madre había dejado. Fechas, nombres vagos, lugares mencionados en conversaciones antiguas. Entre ellos, una dirección rural llamó su atención: la antigua hacienda donde su padre había crecido antes de mudarse a la ciudad. La propiedad había sido vendida años atrás, pero tal vez algún vecino antiguo siguiera viviendo cerca. Era el tipo de pista frágil que cualquier investigador descartaría, pero Elena sabía que las historias enterradas casi siempre estaban protegidas por detalles así. Decidió viajar hasta allí ese mismo día. Antes de salir, envió un mensaje a su abogado pidiendo un análisis discreto sobre la movimentación patrimonial de su familia durante los últimos 40 años, especialmente bienes que habían cambiado de nombre justo después del supuesto accidente del padre. No quería hacer acusaciones directas, pero necesitaba hechos. Siempre habían sido los hechos los que sustentaron su vida profesional, y ahora sustentarían su búsqueda personal. Salió del edificio con pasos rápidos, sin mirar atrás, pero al subir al coche, notó por el retrovisor algo que contrajo su estómago. El mismo vehículo negro de la noche anterior estaba estacionado a pocos metros, con los vidrios oscuros reflejando la calle como ojos callados y atentos. No había movimiento dentro, pero ese silencio resultaba aún más inquietante. La empresaria respiró profundo. No era una mujer que se dejara intimidar, y aún así, el hecho de que alguien la observara sugería que su investigación había tocado algo demasiado sensible para pasar desapercibido. No era paranoia, era experiencia. Decidió actuar con la frialdad que usaba en los momentos más críticos de su carrera. Salió conduciendo normalmente por algunas cuadras. Luego, de pronto, hizo un giro inesperado y entró en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial que aún no había abierto. Estacionó cerca de la salida peatonal, descendió del coche y observó discretamente. El vehículo negro no la había seguido. Eso significaba una de dos cosas: o nunca estuvo allí por ella, o sí lo estuvo, pero quien lo conducía sabía retirarse en el momento exacto. La segunda opción era la más probable y la más peligrosa. Con la mente alerta, Elena tomó un taxi y pidió que la llevara hasta la zona rural mencionada en la carta de su madre. El cambio de ruta le daba tiempo. Necesitaba llegar al lugar antes de que alguien descubriera hacia dónde se dirigía. El camino se extendía entre un paisaje seco, con campos que parecían adormecidos bajo el sol. Varias haciendas antiguas aparecían y desaparecían por las ventanillas.
Después de casi 2 horas, el taxi se detuvo frente a una portera de madera envejecida. El lugar parecía abandonado, pero había huellas recientes de neumáticos sobre la tierra, señales de movimiento. Elena descendió con cautela, sintiendo cómo el silencio pesado del campo envolvía sus oídos. Avanzó lentamente hacia el porche de la vieja casa principal. La madera crujía bajo sus pasos. Cuando tocó la manija, percibió que la puerta estaba solo entornada, no cerrada con llave. Y, en cuanto la empujó hacia adentro, un escalofrío recorrió su espalda. El aire tenía olor a polvo, mezclado con una presencia reciente. Allí dentro, alguien había estado hacía muy poco, y no por casualidad. La sala estaba vacía, excepto por un único objeto en el suelo, colocado de manera deliberada, casi como un mensaje dejado para ella. Un sobre pardo, con el nombre Elena, escrito en letras grandes y firmes. No quedaban dudas. Alguien sabía que ella vendría. Alguien estaba siempre un paso por delante. Y ahora, la verdadera historia a punto de emerger podía ser mucho, mucho, más grande y peligrosa de lo que imaginaba. El sobre parecía latir en el suelo, como si tuviera vida propia. Elena no se movió de inmediato. Sabía que aquel objeto no era solo un pedazo de papel. Era un mensaje, una línea de advertencia, una instrucción. La letra firme e inclinada, trazada con precisión, no le resultaba familiar. Y justamente por eso dejaba claro que quien la había escrito conocía sus pasos, su búsqueda y su presencia en aquel lugar. La empresaria respiró hondo y finalmente se agachó para recoger el sobre. Estaba limpio, sin polvo, sin desgaste, como si hubiese sido dejado allí hacía apenas unos minutos. La mano que lo dejó probablemente todavía estaba caliente cuando se alejó de la casa. La idea hizo que un estremecimiento recorriera su cuerpo. Alguien la observaba de muy cerca. Con dedos firmes rompió el sello. Dentro había 2 cosas, una fotografía antigua y un breve mensaje. La fotografía, desvaída en los bordes, mostraba una reunión familiar de décadas atrás. Una celebración sencilla en el patio de una casa, con mesas improvisadas y personas sonriendo sin imaginar que estaban siendo congeladas en el tiempo. Y entre esas personas, casi escondido en la esquina izquierda de la imagen, estaba su padre, más joven, pero inconfundible. A su lado, la madre de Elena sostenía un plato de postre y sonreía con una timidez suave. Pero lo que hizo que el corazón de Elena se acelerara no fue la presencia de sus padres. Fue la persona que aparecía justo detrás de ellos, mirando fijamente a la cámara, como si tuviera plena conciencia de que ese registro sería importante algún día. Su tía Ramona. Esa imagen decía mucho más que cualquier explicación. Ramona había estado presente en todos los momentos previos a la desaparición de Esteban. Ella había sido testigo, y tal vez protagonista, de todo lo que ocurrió después. El billete contenía una frase tan breve como devastadora. No confíes en la versión que te contaron. Él nunca quiso irse, y hay más. Sin firma, sin nombre, sin indicación de origen. Pero el significado era claro. Alguien dentro de esa historia sabía la verdad, y quería que Elena continuara. De pie en medio de la sala vacía, con la fotografía en una mano y el billete en la otra, sintió que el mundo giraba alrededor de una revelación que estaba a punto de emerger. El vínculo entre Ramona y la internación irregular de Esteban comenzaba a delinearse con nitidez. Había motivo, había oportunidad, había silencio. Pero faltaba la respuesta más importante. ¿Por qué? Elena bajó lentamente al sótano de la vieja casa. La puerta estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. El ambiente olía a madera húmeda y óxido, y la luz que se filtraba por las rendijas formaba sombras inquietas sobre las paredes. En el centro del sótano había una caja grande de metal, de aquellas que antiguamente se usaban para guardar documentos valiosos. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Aún así, al tocar su superficie, notó que había polvo acumulado durante muchos años, hasta ese punto, porque alrededor de la cerradura había marcas recientes, como dedos que habían intentado abrir el compartimento hacía poco tiempo. Era evidente.
Alguien había estado allí antes que ella. Alguien que había dejado pistas suficientes para llamarla, pero no para revelarlo todo. Elena subió las escaleras con pasos firmes. El miedo empezaba a transformarse en una furia silenciosa, en una necesidad de justicia como nunca antes había sentido. La búsqueda por su padre, que antes era apenas una herida emocional, ahora se convertía en una batalla moral. Una lucha contra quienes manipularon el pasado, distorsionaron los hechos y enterraron a un hombre vivo para borrar su existencia. Al salir de la casa, encontró otro indicio de que no estaba sola. Las marcas de neumáticos en la tierra, antes visibles solo como rastros lejanos, ahora formaban dos líneas claras, recientes, apuntando hacia la carretera. Alguien había salido de allí apresuradamente, tal vez al notar su llegada, tal vez justo después de dejar el sobre. Y fue en ese instante, con la brisa cálida del campo levantando polvo alrededor de sus pies, que Elena comprendió algo que cambiaría el rumbo de la investigación. La persona que estaba dejando las pistas no era su enemiga. Era alguien que también conocía la verdad y que estaba arriesgándolo todo para ayudarla. Pero si había alguien dispuesto a revelar la historia, sin duda también había alguien dispuesto a enterrarla para siempre. Y esos no dudarían en silenciar a cualquiera que se acercara demasiado, incluyéndola a ella. Elena permaneció unos instantes frente a la puerta de la antigua casa, observando las marcas de neumáticos que se alejaban por el camino seco. El polvo suspendido en el aire parecía danzar como una advertencia silenciosa. Alguien había estado allí hasta el último segundo posible. No era coincidencia. Nada lo era ya. Aquella visita, la fotografía, el billete, todo estaba siendo coreografiado como un juego de ajedrez en el que ella era la pieza que finalmente comenzaba a moverse. Guardó el billete en el bolsillo interno de la chaqueta y respiró hondo. La imagen de la tía Ramona en la fotografía seguía latiendo en su mente, y el peso de aquella presencia constante al longo 2 años agora facía sentido. Ramona siempre lo controló todo: las decisiones familiares, las historias sobre su padre, los límites de su infancia, lo que debía o no debía saber. Era como si Elena hubiese crecido dentro de una historia cuidadosamente editada. Y la pregunta que no podía sacarse de la cabeza era: ¿por qué mantener una mentira durante 40 años? Con pasos firmes regresó a la carretera, donde encontraría el taxi que la esperaba bajo la sombra de un árbol seco. Pero al acercarse, notó algo que hizo que su respiración se cortara. El conductor ya no estaba en el coche. La puerta del pasajero estaba abierta, y la radio, encendida en un volumen bajo, dejaba escapar una interferencia metálica inquietante. Elena dio un paso atrás. La sensación de ser observada se intensificó de manera brutal, como si ojos invisibles la siguieran desde la inmensidad del campo silencioso. Miró alrededor, pero lo único que vio fue la vastedad del paisaje árido, sin una sola figura humana a la vista. Por un momento pensó que el conductor podría haber bajado para hacer una llamada o atender alguna urgencia. Pero dentro del coche, sobre el asiento trasero, había algo que descartaba cualquier explicación inocente. El celular del conductor, abandonado como si hubiera caído durante una retirada apresurada. Y en el suelo, junto a la puerta abierta, estaba su gorra, aplastada sobre el polvo. No había señales de lucha, pero sí un silencio que gritaba peligro. Un escalofrío recorrió la nuca de Elena. La desaparición del conductor no era casual. Era un mensaje. Un movimiento claro de alguien que quería que ella entendiera que ya no estaba lidiando solo con sombras del pasado, sino con una fuerza activa, peligrosa, dispuesta a interrumpir su búsqueda. Su padre no había sido borrado por accidente. Y ahora, décadas después, la fuerza que lo silenció estaba despierta otra vez. Tenía que salir de allí inmediatamente. Tomó el celular del conductor, comprobó que no tenía señal, y comenzó a caminar rápido por la carretera en dirección contraria a las marcas de neumáticos que había visto antes. Con cada paso, la urgencia de correr aumentaba. Pero Elena era disciplinada. Respiraba hondo, mantenía el ritmo, observaba todo a su alrededor. Estaba acostumbrada a manejar crisis.
solo que no este tipo de crisis, que ponía su vida en riesgo. Después de algunos minutos de caminata, finalmente encontró un punto con señal telefónica. Llamó a su guardaespaldas personal, alguien de absoluta confianza, y explicó únicamente que necesitaba que la recogiera de inmediato en una carretera rural cerca de la antigua hacienda de los Ortega. No dio más detalles. Nunca se sabe quién podría estar escuchando. Mientras esperaba, se sentó sobre una gran piedra y volvió a mirar el billete. No confíes en la versión que te contaron. Él nunca quiso irse. Y hay más. Era imposible ignorar esa frase. Si alguien estaba arriesgándose tanto para ayudarla, debía tener motivos muy profundos. Y probablemente esa persona conocía bien a Ramona. Entonces, una lembranza distante surgió, cuase como un susurro esquecida de infancia. Una mujer que visitaba a su madre en días específicos. Una mujer que hablaba poco, pero observaba mucho. Una mujer a la que Ramona parecía temer, aunque disimulaba ese temor con sonrisas tensas. Elena nunca supo quién era, solo la llamaban Doña Teresa. ¿Sería posible que todavía estuviera viva? ¿Y si lo estaba? ¿Podría ser ella quien estuviera dejando las pistas? La llegada del coche blindado de su guardaespaldas interrumpió la lembranza. Elena subió sin dudarlo y pidió que regresaran directamente a la ciudad. Ahora la carretera parecía más estrecha, más larga, más peligrosa. La empresaria sabía que, al llegar a casa, el juego cambiaría de escala. Tenía una pista concreta, un nombre, una dirección, pero también tenía un enemigo activo, despierto y mucho más cerca de lo que imaginaba. Y, desde ese momento, ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de sobrevivir para poder contarla. Elena regresó a la ciudad con la certeza de que había tocado una herida que nunca debió abrirse. La desaparición del taxista, el vehículo negro siguiéndola, el sobre con su nombre, la fotografía antigua con miradas que decían más que 1000 palabras. Nada era casualidad. Por primera vez en su vida, sentía que caminaba por un terreno donde la lógica empresarial no servía. Ese mundo, el mundo de la verdad que habían escondido de su familia, respiraba peligro, silencio y secretos enterrados desde hacía más de 40 años. Y aún así, algo dentro de ella ardía con una fuerza nueva, la determinación de seguir adelante. Al llegar a casa, Elena guardó el sobre, la carta y las fotografías dentro de una caja fuerte. No sabía quién estaba ayudándola desde las sombras, ni quién estaba intentando detenerla. Pero aquella intuición que la había acompañado desde el asilo volvió a rozarla con un escalofrío sutil. La historia real aún no había comenzado. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, un pensamiento insistente la siguió como una voz silenciosa. Si encontré a mi padre, es porque alguien quiso que lo encontrara. Y si alguien intentó detenerme hoy, es porque ya estoy demasiado cerca. Elena sabía que el próximo paso sería decisivo. En la parte 2, la verdad finalmente empezaría a emerger, y con ella el riesgo de que todo se derrumbara. Antes de apagar las luces, dejó un único registro en su agenda. Mañana, encontrar a Doña Teresa. Porque aquella mujer misteriosa parecía guardar la llave de todo.